Muy buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Bienvenidos a nuestro tercer día de trabajo de esta plataforma de Aprende en Casa de esta semana número 31. El día de hoy trabajaremos el área de ciencia y tecnología, cuya actividad titula ¿Qué ocurre en el cerebro cuando aprendemos? ¿Cuál será nuestra meta del día de hoy? Es elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Si nos damos cuenta, queridos estudiantes, nuestra actividad es una pregunta. Nuestra meta consiste en realizar un trabajo que es elaborar. ¿Pero qué vamos a elaborar? ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Una ficha explicativa. Pero esta ficha explicativa, ¿sobre qué va a ser? Sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Sobre esto vamos a trabajar el día de hoy, queridos estudiantes. ¿Qué lograremos hoy día? Describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas conectadas formando redes. Explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles son otra forma de establecer conexiones entre las neuronas. Explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Entonces, tenemos varias metas el día de hoy que vamos a lograr en sí. Describir que el cerebro hay miles y millones de células nerviosas. Recordemos que eso lo hemos visto en una actividad anterior. También tenemos en este caso que es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas. Tenemos acá nuevas conexiones eléctricas entre las neuronas. ¿A qué se verán estas conexiones eléctricas? También hemos visto en una ficha anterior. Explicar que la práctica reiterativa, prestar atención, son otra forma de establecer conexiones entre las neuronas. Forma de establecer conexiones entre las neuronas. ¿Cuáles serán esas formas? Y explicar que es necesario reiterar la ejercitación aun cuando hayamos alcanzado las metas trazadas. Es necesario reiterar la ejercitación. Entonces, observemos bien cuáles son los logros que debemos realizar el día de hoy con nuestra meta a partir de nuestra actividad trazada. Entonces, vamos a empezar esta explicación. Si reflexiones sobre tus aprendizajes, tu experiencia de aprendizaje, recordarás cómo siendo pequeña o pequeño aprendiste a hablar y a comunicarte. Luego aprendiste a resolver operaciones matemáticas y a desarrollar actividades como montar bicicleta o construir objetos. En todos esos aprendizajes hubo algo en común, el rol del cerebro. Muy bien. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? Entonces, si nosotros vemos el número 1 y el número 2, nos tienen varias ideas, por ejemplo, sobre cuándo aprendimos a hablar y a comunicarnos. También tenemos en este caso cuando aprendimos a resolver operaciones matemáticas y, si es el caso necesario, desarrollar actividades como montar bicicleta o construir objetos. Entonces, ante todas estas cositas que tenemos acá, estos aprendizajes, hubo un agente muy importante que viene a ser el rol del cerebro. Entonces, a partir de estas ideas anteriores, vamos a plantear nuestra pregunta del día de hoy. Recordemos que es ciencia y tecnología y tenemos unos procesos que realizar. Y lo podemos ver en nuestros cuadernos o en nuestro portafolio que tenemos. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir dos posibles respuestas ante esta pregunta. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son, primero, acá, primer proceso. ¿Qué puedo poner acá? ¿Y por qué? Segundo, ¿y por qué? Recordemos que es muy importante responder estas preguntitas con nuestros conocimientos previos, los conocimientos que nosotros tenemos, porque luego vamos a investigar para tener una idea más clara sobre esta pregunta de investigación del día de hoy. Luego, el objetivo de mi investigación, ¿cuál será? Recordemos en este caso que nuestra pregunta siempre está formada por en este caso, dos formas, o se podría decir en este caso sobre dos partes tiene nuestra pregunta. Entonces tenemos que tener en cuenta esta pregunta de acá.
cuando dice qué procesos ocurren en el cerebro y sobre todo cuando aprendemos. Entonces tenemos estas dos partes de nuestra pregunta y tenemos que responder nuestra pregunta a base de este objetivo de mi investigación. ¿Qué quiero yo demostrar a partir de esta respuesta que yo estoy dando? Luego, cuando dice organización de las acciones a realizar, ¿qué haré primero? Por ejemplo, buscaré información en internet, en mis cuadernos, en apuntes anteriores. ¿Qué haré luego? Subrayaré las ideas importantes, anotaré algunas ideas importantes en mi hoja. ¿Qué haré después? Haré un resumen general o haré una pequeña, escribiré unos datos muy importantes sobre lo que he leído. Entonces eso puedo hacer acá. ¿Dónde registraré mi información? Puedo poner quizás en cuadros o de repente lo voy a poner en unas hojas de apuntes. ¿Qué materiales o recursos voy a necesitar? En este caso, el material que estoy presentando es un texto titulado El cerebro y la inteligencia. Adicional a eso, también te estoy enviando un video. Material 2, de repente puedo poner, busqué en mi celular, en el Google, sobre las conexiones del cerebro o cómo es el proceso de aprendizaje dentro del cerebro, puedo poner acá. Entonces, de acuerdo a lo que tú consideres, querido estudiante. Luego de responder estas preguntas, las cuales puedes guiarte también de las actividades anteriores que hemos realizado en el área de ciencia y tecnología. Recuerda muy bien que todas estas preguntas siempre las vamos a responder cuando trabajemos ciencia y tecnología. Luego de responder estas preguntitas, vas a leer el texto El cerebro y la inteligencia. Si nos damos cuenta, nos habla, por ejemplo, del encéfalo, es el órgano de la cabeza que se ubica dentro del cráneo. Entonces de este texto tenemos algunas ideas muy importantes que es necesario, querido estudiante, que las subrayes o las apuntes en una hojita. También tenemos, por ejemplo, la parte que dice relación entre la inteligencia y el cerebro. ¿Existirá una relación o no existirá una relación? Para eso debes de leerlo. Luego nos dice, ¿se puede conseguir que aumenten las conexiones de nuestro cerebro? ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Entonces, vas a leer también estas preguntitas que están dentro de esto que se llama relación entre la inteligencia y el cerebro. Si vas a continuar leyendo, querido estudiante, vas a darte cuenta que existen varias ideas muy importantes sobre lo que tenemos como título, el cerebro y la inteligencia. Y en algunos casos hay algunas imágenes para que puedas tener una idea más clara de lo que se está tratando de escribir en este texto. Luego también vas a ver en este caso, terminamos algunos consejos para hacer crecer tus conexiones cerebrales. ¿Cómo las puedo yo hacer crecer? Acá tenemos primero, segundo y tercero, y a la vez también tenemos algunas recomendaciones. Entonces, todas estas ideas, todo este texto ha sido extraído, como bien sabemos, tenemos que buscar nuestra fuente confiable. En este caso, es adaptado de Mindset Works Inc. en el año 2019. Puedes desarrollar tu inteligencia, es el título del libro. Cuaderno de trabajo, unidad introductoria, lección 3, practícalo, texto interactivo, opción B. Y acá tenemos lo que viene a ser el link de enlace en el cual se ha descargado. Recordemos que es muy importante, queridos estudiantes, que cada vez que trabajamos o trabajemos en la ciencia y tecnología, buscar fuentes confiables de las cuales podemos extraer información. Si no es una fuente confiable escrita, puede ser un video como el que yo te voy a mandar en breve también. Luego vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué controla el cerebro a partir de lo que has leído y a partir del video que vas a observar? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso al cerebro? ¿Por qué es importante trazarse metas difíciles? ¿Por qué será? Entonces, esa preguntita la vas a responder. ¿Qué importancia tiene la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? ¿Por qué es necesario seguir ejercitándose aún cuando se hayan alcanzado las metas? ¿Por qué es importante o por qué es necesario? ¿Qué significa mantenerse positivo para lograr que el cerebro crezca? ¿Por qué valdrá la pena probar algo nuevo para hacer crecer el cerebro? ¿Qué se querrá decir con ama los retos para hacer crecer el cerebro? ¿Qué información del texto que has leído se relaciona con lo que escuchaste en el video? Entonces, queridos estudiantes, son varias preguntas en relación al texto que es un poco extenso que tú vas a desarrollar. Recuerda, muy importante, subrayar las ideas importantes o caso contrario, anotarlas en una hojita para que tú te puedas guiar. Puedes volver a releer el texto después de analizar las preguntas
para que tengas una idea más clara sobre lo que vas a responder. Luego de ya de tener unos datos más certeros, se podría decir en este caso, vas a responder nuevamente la pregunta: ¿qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Vas a responderme acá tus conclusiones, primera conclusión y segunda conclusión. Recuerda que estas conclusiones son a partir de la información que has leído y del video que has visto. Luego vas a escribir dos argumentos que sustenten tus conclusiones. ¿Por qué me dices que, por ejemplo, yo puedo decir el cerebro, cuando el cerebro aprende, existe una interconexión entre las neuronas? ¿Por qué? Yo voy a fundamentar acá. Porque es un proceso en el cual las neuronas están trabajando y este proceso de conexión se llama la sinapsis, podría yo poner. Son ejemplos que tú puedes guiar. Luego, al final, como actividad, no hay que olvidar nuestra meta del día de hoy, es que vas a elaborar una ficha explicativa. Puede ser una ficha en la cual recordemos que tienes infografías, puedes poner ideas principales, una ficha en la cual tú vas a demostrar libremente tu creatividad. En esta ficha, ¿qué va a tener o qué va a contener? Los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Esa es la actividad principal del día de hoy. Este es el producto de nuestra actividad de hoy día, miércoles en este caso. Entonces, querido estudiante, es una actividad bien sencilla en la cual vas a leer el texto que se titula El cerebro y la inteligencia. Adicional a eso, vas a observar el video que también lo voy a mandar para que tú te puedas guiar, querido estudiante. Entonces, recuerda que estas preguntas, las que tenemos acá sobre la organización de las acciones realizadas, donde registrar la información, ya las tienes en tu portafolio o en tu cuaderno, porque son las preguntas que siempre trabajamos en el área de ciencia y tecnología. Entonces, querido estudiante, no hay que olvidar cuál es nuestra meta del día de hoy, que titula elaborar una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. En este caso, lo más importante después de leer todo es la elaboración de tu propia ficha explicativa, en la cual me darás a conocer lo que has entendido del texto y del video. Entonces, queridos estudiantes y padres de familia, me despido de ustedes hasta el día de mañana. Que tengan muy buenos días.